Tuve que desaprender todo lo que me habían enseñado sobre el éxito, el control y el esfuerzo. Durante años creí que si no lo hacía yo, no sucedería. Corría detrás de resultados, forzaba procesos, me obsesionaba con los tiempos. Pero cada vez que trataba de empujar la realidad, ésta se volvía más densa, más lejana, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Me relajé y el universo empezó a moverse por mí. Sé que suena contradictorio, como que hacer menos trae más resultados. Pero es así. Cuando dejé de forzar, cuando solté la necesidad, cuando simplemente respiré en el presente, comencé a sentir una fuerza sutil organizando todo a mi alrededor. No era yo planificando, era algo más grande operando a través de mí, respondiendo no a mis palabras, sino a mi frecuencia. Ese es el secreto que nadie te dice. El universo no responde a tu deseo desesperado, responde a tu vibración auténtica. Y esa vibración solo se alcanza cuando dejas de luchar y comienzas a confiar. Cuando dejas de controlar y eliges habitar el momento presente. Cuando, en vez de insistir, simplemente eres. Pasamos la vida intentando cambiar la realidad desde el esfuerzo mental, sin darnos cuenta de que estamos proyectando lo mismo que queremos evitar. Pero cuando te silencias por dentro, cuando aprendes a estar sin necesidad de que algo ocurra, entonces el campo responde. No porque lo hayas empujado, sino porque por fin te has alineado con él. Durante mucho tiempo, viví con la idea de que si no me esforzaba al máximo, nada sucedería. Me obsesionaba con los resultados. Quería controlar cada paso, cada detalle. Meditaba con prisa, visualizaba con ansiedad y nada cambiaba. Fue entonces cuando comprendí una paradoja profunda. Cuanto más lo intentaba, más lejos parecía estar. El universo no responde a la tensión, responde a la vibración que emites cuando estás en paz. Nuestra mente cree que tiene que hacer todo, pero el campo cuántico no obedece a la lógica del esfuerzo físico. Es como pretender que una semilla germine antes de tiempo simplemente mirándola fijamente. Las cosas suceden cuando nos alineamos, no cuando forzamos. Relajarse no es dejar de hacer, es entrar en un estado de rendición consciente donde ya no luchas contra el flujo natural de la creación. Fue duro aceptar que no bastaba con pensar en lo que quería, tenía que sentirlo desde un lugar real. Y si ese lugar estaba cargado de miedo o impaciencia, eso era lo que proyectaba. El campo responde a lo que eres, no a lo que deseas. Y ser requiere presencia, requiere confianza, requiere aprender a descansar en lo desconocido sin entrar en pánico. Ahí entendí que no se trata de hacer más, sino de resonar más. Más coherencia, más conexión, más autenticidad. Y ese es solo el primer paso hacia una realidad completamente distinta. No fue hasta que experimenté un silencio real dentro de mí que comprendí el verdadero poder de la relajación. Antes pensaba que relajarme era simplemente descansar, pero descubrí que es mucho más que eso. Relajarse profundamente es cambiar de frecuencia, es salir del estado de supervivencia y entrar en un modo de creación pura. Solo ahí el campo cuántico empieza a responderte de verdad. Desde la neurociencia, esto tiene todo el sentido. Cuando el cuerpo se relaja, las ondas cerebrales bajan, de beta alta, asociada al estrés, a frecuencias alfa o incluso teta. Y esas frecuencias son puertas. Puertas que nos conectan con nuevas posibilidades, con intuiciones, con realidades que no están disponibles cuando estamos en alerta constante. El universo no puede colaborar con una mente que está en modo defensa. Lo viví en carne propia. En esos momentos de profunda calma empezaban a suceder coincidencias que no podía explicar. Llegaban personas, ideas, soluciones. El campo empezaba a reorganizarse sin que yo hiciera nada. Porque cuando el cuerpo deja de enviar señales de amenaza, le estás diciendo al universo, estoy listo para recibir. Ahí entendí que no se trata de pensar en lo que uno quiere con fuerza, sino de emitir un estado emocional que ya esté en sintonía con ese deseo cumplido.
Y ese estado solo puede florecer en un cuerpo en paz. La ansiedad interrumpe la señal. El apuro la distorsiona. La coherencia la potencia. Cuando mente y cuerpo están alineados, todo empieza a moverse sin fricción. Y entonces, justo en ese espacio silencioso, el universo comienza a responderte con detalles que parecen magia. Tuve que enfrentar una verdad incómoda. Mi cuerpo se había vuelto adicto al estrés. Aunque mi mente decía, ¿todo está bien?, mi corazón latía acelerado, mi respiración era superficial y mi estómago estaba tenso. Fue entonces cuando entendí que el cuerpo literalmente puede volverse químicamente dependiente de emociones como el miedo, la preocupación o la culpa. Y mientras esté atrapado en ese ciclo, no hay campo cuántico que se abra. El estrés constante activa los mismos circuitos una y otra vez, manteniéndote atado al pasado. Aunque tus pensamientos intenten visualizar un nuevo futuro, si tu cuerpo está vibrando con memorias de sufrimiento, no hay coherencia posible. Y sin coherencia, no hay creación. El campo responde a un estado completo, a una señal limpia. Pero un cuerpo en alerta solo puede emitir caos. Me di cuenta de esto al intentar meditar. No lograba quedarme quieto. Mi mente saltaba de una idea a otra, y el cuerpo pedía movimiento, ruido, estímulo. Era un reflejo de su adicción, así que comencé a entrenarlo. Respiraciones conscientes, presencia compasiva, repetición diaria. No fue rápido, pero poco a poco el cuerpo dejó de reaccionar. Empezó a confiar, a soltar. Y ese fue el momento de quiebre, porque cuando el cuerpo dejó de sabotear, pude experimentar una verdadera alineación, mente y emoción en sincronía. Y eso genera un campo electromagnético poderoso, coherente, magnético. En ese estado, no hace falta forzar nada. El universo empieza a reflejarte lo que estás siendo, no lo que piensas que debería ser. Pero es un proceso, un reentrenamiento. Enseñarle al cuerpo a vivir en el presente sin miedo es quizás el trabajo más profundo que uno puede hacer. Durante mucho tiempo, creí que bastaba con pensar en positivo, que si repetía frases optimistas, el universo se alinearía conmigo. Pero no fue así, porque puedes pensar una cosa y sentir otra completamente diferente. Ahí entendí que el universo no escucha tus pensamientos, escucha tu vibración. Y esa vibración solo se vuelve poderosa cuando mente y corazón están en el mismo canal. Aprendí sobre la coherencia cardíaca y fue como abrir una puerta. El corazón tiene su propio sistema nervioso, su propia inteligencia. Cuando está en desequilibrio, todo el cuerpo entra en confusión. Pero cuando el corazón encuentra un ritmo armónico, a través de la respiración, la gratitud, el silencio, el cerebro se regula, las hormonas se estabilizan y el campo alrededor de ti cambia. Comencé a practicar ese estado todos los días. No solo pensar en lo que quería, sino sentirlo de verdad. A veces bastaban unos minutos de gratitud sincera para que todo mi campo energético se expandiera. No era una emoción forzada, era una presencia que me envolvía, una frecuencia tan real que no necesitaba palabras. Y desde ahí, todo empezaba a fluir. Ese estado crea un campo electromagnético fuerte, coherente, visible. Un campo que se extiende más allá del cuerpo y afecta todo lo que te rodea. Y es desde ese campo donde empiezas a atraer, no por deseo, sino por resonancia. No estás pidiendo nada, estás siendo algo. Y el universo simplemente responde a eso. Fue entonces cuando comprendí. El verdadero trabajo no es convencer a la realidad, es convertirte tú mismo en la señal vibratoria de lo que deseas manifestar. Al principio confundía visualizar con controlar. Me repetía las mismas escenas una y otra vez, creyendo que eso bastaría para atraer lo que quería. Pero cuanto más me aferraba a esa imagen, más lejos parecía estar. La ansiedad se colaba en medio. Y entonces lo entendí. No es la imagen mental la que crea, es el estado emocional que la acompaña.
Visualizar desde la carencia solo proyecta más carencia. El cambio llegó cuando dejé de enfocarme en el cómo se vería y empecé a sumergirme en el cómo se sentiría. Me preguntaba, ¿cómo sería vibrar ya con esa realidad cumplida? Y dejaba que el cuerpo lo sintiera. No forzaba escenas, no necesitaba detalles, solo ese estado de plenitud, de alegría tranquila, de certeza sin forma. En ese instante, no era futuro, era ahora. Porque el campo cuántico no responde a pensamientos sueltos, responde a la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. El pensamiento dirige, pero la emoción no energiza. Si el cuerpo no cree lo que la mente imagina, no hay creación posible. Empecé a practicar esto no solo meditando, sino caminando, respirando, viviendo desde ese estado encarnado. La clave fue dejar de visualizar como quien espera. Empecé a hacerlo como quien ya lo vive. Sin necesidad, sin urgencia, sin resistencia. Porque la urgencia aún vibra en no tengo, y eso el campo lo detecta. En cambio, cuando tu frecuencia dice ya es, el universo no tiene otra opción que reorganizarse. Y lo más curioso es que cuando dejé de esperar fue cuando empezó a llegar. Porque en el campo cuántico, la presencia crea mucho más que la anticipación. Durante años, resistirme era mi modo automático. Creía que rendirme era perder, que soltar el control era renunciar. Pero estaba profundamente equivocado. La verdadera rendición no es pasividad, es sabiduría energética. Es decirle al universo, confío tanto en ti que ya no necesito controlar nada. Y fue en ese momento, en ese espacio de silencio interno, cuando todo empezó a cambiar. Antes empujaba a la vida como si fuera una puerta trabada. Forzaba decisiones, buscaba respuestas, intentaba adelantar los tiempos. Pero el universo no responde a la presión, responde a la apertura, a la suavidad, a ese estado en el que ya no estás defendiendo nada ni tratando de que algo suceda de cierta forma. Simplemente estás presente, disponible. Y eso lo cambia todo. Fue en ese espacio donde empecé a ver cómo las piezas se movían solas. Gente aparecía sin buscarla, oportunidades llegaban sin esfuerzo. Todo se organizaba de una manera que yo jamás podría haber planeado. Porque al rendirme, dejaba de interferir, salía del medio. Y el campo cuántico, esa inteligencia invisible, finalmente podía trabajar sin resistencia. No es una rendición vacía. Es una certeza corporal, un ya está que no necesita pruebas, una calma que no se basa en garantías externas. Es rendirte porque sabes, sin saber cómo, que todo se está moviendo a tu favor. Y en ese estado ya no hay ansiedad, hay confianza vibrante, presencia real, alineación profunda. Y justamente ahí, en esa entrega sin miedo, comienza el verdadero movimiento invisible que cambia tu mundo. Uno de los conceptos más poderosos que descubrí en la física cuántica fue el de la superposición. Todas las posibilidades existen al mismo tiempo hasta que una conciencia las observa. Pero no es cualquier tipo de observación. El colapso de la onda, ese momento en el que lo invisible se vuelve realidad, no ocurre con ansiedad o control. Ocurre cuando observas con neutralidad, con confianza, con verdadera presencia. Muchos creen que soltar es renunciar, pero soltar es tener una fe tan profunda que ya no necesitas comprobar nada. Es dejar de tocar la idea para permitir que respire. El desapego no es desconexión, es madurez energética. Es haber alcanzado un punto donde ya no estás esperando que pase porque ya lo estás sintiendo como parte de tu realidad interna. Estudiando los experimentos cuánticos como la doble rendija o el efecto del observador, comprendí algo esencial. No se trata de visualizar fuerte, sino de observar con una energía limpia. Cuanto más sueltas el resultado, más potente es tu influencia sobre la materia, porque estás operando desde una vibración pura, sin distorsión emocional, sin urgencia. Cuando logras llegar ahí, a ese estado donde tu cuerpo también ha soltado el resultado, el campo reacciona, no como premio, sino como reflejo.
La realidad colapsa en esa dirección porque tu frecuencia ya está sosteniéndola. No hace falta buscarla, solo tienes que mantenerte alineado con ella. Y es en ese vacío, en esa quietud vibracional, donde lo improbable comienza a volverse inevitable. Algo que rompió todos mis esquemas fue descubrir que el vacío no es una ausencia, es una presencia pura. La mente condicionada huye del vacío, lo llena con pensamientos, planes, preocupaciones, pero el campo cuántico no se activa en medio del ruido, se manifiesta desde ese espacio silencioso, abierto, sin forma, donde aún no hay nada definido, pero ya está todo contenido. En mis prácticas más profundas llegué a tocar ese vacío, un lugar donde no hay identidad, ni tiempo, ni historia, donde ya no soy yo intentando lograr algo, solo soy conciencia expandida. Y lo increíble es que fue desde ese punto de nada que comenzaron a surgir las mayores transformaciones, porque el vacío no está esperando instrucciones, está esperando espacio. Aprendí que el vacío no necesita que lo llenes, solo que lo sostengas, que permanezcas ahí sin correr a interpretarlo, sin buscar resultados inmediatos. Es un estado que parece incómodo al principio, pero que es fértil como pocos. Ahí es donde germinan realidades nuevas, ideas que no vienen del pasado, caminos que no habías imaginado, versiones de ti que aún no conocías. Ese vacío es como una página en blanco que vibra, no está vacía, está viva. Y cuando te quedas en él sin miedo, te conviertes en canal. Ya no estás creando desde la mente, estás permitiendo que el campo cree a través de ti. Y eso es infinitamente más poderoso que cualquier intención limitada. Porque al final, todo lo que verdaderamente importa nace del silencio. Y el silencio es pura creación en potencia. Si hay una frase que resuena profundamente en mí, es esta: el universo no responde a tu esfuerzo, responde a tu frecuencia. Y cuando lo comprendí, dejé de empujar la vida y comencé a fluir con ella. Escribe esa frase, déjala resonar dentro de ti, porque cuando realmente te relajas, simplemente sucede.